Esta noche es el siervo y las dificultades. Primero, la realidad de los obstáculos. En Romanos 8:31 nos dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el verso 39 nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario desechar el temor. Jeremías 1:8 nos dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Mire lo que nos dice el Señor: no temas delante de ellos. ¿Delante de qué? De los obstáculos, de los problemas, del enemigo. Porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Amén. Dios también se lo dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Amén. Y a Jacob le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Y a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces vemos que cuando Dios quiere llevar a sus hijos, a todos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos hijos, Él nos ha dado el privilegio de ser hijos de Él, ¿verdad? Nos va a llevar a nuevos niveles y conquistas. Pone delante de nosotros los hijos desafíos. Surge el temor. Muchas veces, ¿a quién no le ha surgido el temor de algo? Que el Señor lo coloca a hacer a uno, ¿cierto? Dice: yo no voy a ser capaz. Pero no, el Señor está allí para poder nosotros sortearlo. Porque Él nos dice, Dios nos asegura su presencia. Él lo dice en su palabra: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Y nos asegura su presencia y poder para seguir adelante. Dios nos da su poder, porque Él nos da su poder para nosotros poder seguir adelante. Amén. B. Dios nos da la fuerza para superar las adversidades. Mire lo que nos dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no prometió la ausencia de dificultades. Él no dijo: ustedes no van a tener dificultades. Él no dijo nunca eso. Las dificultades siempre están. Siempre están las dificultades allí. Pero Dios está allí, dándonos su mano para poder nosotros sortear esas dificultades. ¿Sí o no, mis hermanos? Pero sí prometió su fuerza y compañía para vencerlas. Dios está aquí, ayudándonos para vencerlas. El enemigo está allí tratando de dominarnos, de doblegarnos, de hacernos caer,
en pecado, pero Jesús está allí ayudándonos para poder vencer al enemigo. Amén, mis hermanos. ¿No les ha pasado que muchas veces quiere uno hacer algo que no se debe hacer y lo intenta hacer, pero hay algo que lo tranca a uno? Ese es Jesús, ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El problema no es el obstáculo, sino la actitud frente a él. Si tú tienes un obstáculo y no le presentas esa actitud de poder subsanarlo, de poder pasarlo, pues se va a quedar ahí haciendo esto. Que sí lo paso, que no lo paso. La actitud que tenga cada uno de pasar ese obstáculo depende de que sí lo venza, mi hermano. Amén. El líder ve un problema como una oportunidad, ¿cierto? El corazón egoísta y siempre usará excusas para justificarlas, para justificar el estancamiento, la desobediencia y sus miedos. Siempre la persona que quiere justificar dice: no, es que esto es acá, es así, esto es por allí, y saca siempre miles de disculpas para justificar su miedo, para justificar de pronto algo en lo cual va a estar fallando. Amén. La realidad de la victoria. Es fundamental asimilar la voluntad de Dios. Hechos 6 y 10, mire lo que dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En el capítulo anterior se da la separación de Pablo y Bernabé. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? ¿Pablo se sentó a llorar? No se sentó a llorar. ¿Pablo renegó? No renegó, ¿verdad? Ni se quedó ahí llorando, se tiró al piso, pero ¿por qué se va a ir? No, él no hizo absolutamente nada, sino que permitió que Dios dirigiera su vida. Eso fue lo que permitió él, que permitiera su vida, y en esa guianza divina fundó varias iglesias. Fundó la iglesia de Filipos. Fundó la iglesia de Tesalónica. Fundó la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Pero por qué? Porque se dejó guiar de Dios. No se estancó, no se sentó a llorar, porque se iba Bernabé, se iba un compañero. Muchas veces nosotros tenemos un compañero del alma, su brazo derecho, como dicen en otras partes, y resulta que lo mueven de lugar, lo tienen que separar de allí. ¿Qué hace esta persona que no tiene la confianza en Dios? Se echa a morir, se le acabó el piso. No, hay que levantarse, mis hermanos. Hay que dejar que el Señor lo guíe para que salir adelante, para que salga triunfante, para que salga vencedor. Amén. Un fracaso debe servirnos para tres cosas. La primera, para rectificar. Ese es el primer punto, rectificar. Si usted está haciendo algo, hermano, va a rectificar y va a hacer las cosas bien.
rectificar. O sea, lo que iba mal, lo va a rectificar y lo va a hacer bien. Amén. 2. Buscar la ayuda y la dirección del Señor. Amén. Hay que buscar la ayuda y la dirección del Señor. ¿Cómo la busca uno? ¿La busca en dónde? En oración. La busca uno en su lugar secreto. Allí en el lugar secreto es donde tú le puedes decir al Señor qué es lo que tú necesitas. Y el Señor te dice a ti qué es lo que debe hacer. Pero hay que buscar la dirección del Señor. Amén. Y la tercera, ¿quedarse enano? No. La tercera es crecer. Crecer. Crecer en su ministerio. Crecer en el aprendizaje de la palabra. Crecer en sabiduría. Crecer en conocimiento. No quedarse estancado. Amén. Son 3 cosas importantes. Rectificar. Buscar la ayuda y la dirección de Dios. Y la tercera es crecer, ¿cierto? Elías oró 7 veces por lluvia. ¿Sí se acuerdan? ¿Hasta qué? Hasta que llegó la lluvia. Pero oró 7 veces. Persistía. Muchas veces alguien persiste. Ora la primera vez y ya quiere que el Señor le responda. Y el Señor responde es en su tiempo. Amén. No es lo que nosotros queramos, mis hermanos. Nosotros oramos por sanidad por personas. Y si al Señor le place, la levanta, la sana. Pero es en el tiempo del Señor. Y este hombre oró 7 veces por lluvia hasta que llegó. Tomás Alva Edison, un gran científico, el que inventó la bombilla. ¿Cuántas bombillas echó a pique? Echó miles de bombillas a pique. Miles. Prendía una y se le explotaba, prendía la otra y se le estallaba. No prendía hasta que prendió. Echó a pique miles. ¿Qué hizo él? Persistió, echó a pique, volvió y persistió. Nosotros debemos hacer lo mismo, mis hermanos. Muchas veces hay personas que les colocan una misión y no llegan a cumplir la misión. Se quedan a mitad del camino. Se quedan a mitad del camino porque no persisten, porque no le claman al Señor que los dirija, que les dé fortaleza como el búfalo, que los saque en victoria por los aires como las águilas. Eso es lo que debemos clamarle al Señor. C. Tener actitudes de un vencedor. No se deje limitar por el temor. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado cobardía, mis hermanos. Debemos aplicar este versículo en todas las cosas. Que nos acordemos, que lo pongamos por obra. Pongamos este versículo por obra. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Ante el enemigo hay que pararse firmes y decirle: aquí estoy y te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. No tener cobardía. No tener cobardía. Hay personas que tienen algo y les da de todo, les da pánico. Se les presenta el enemigo y dicen: es que yo no he estudiado para reprenderlo. No, en la palabra de Dios dice muy claro: en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay que apropiarnos de la palabra, mis hermanos. Por eso hay que estar consultando las Escrituras.
para apropiarnos de lo que el Señor nos dice ahí en la palabra, mis hermanos. Amén. Hay que apropiarnos. No simplemente leer por leerla. No simplemente hacerlo por una costumbre sencillamente, sino aplicarla. Hay que aplicarla, mis hermanos, y tenerla aquí, grabada, para que en el momento que el enemigo intente atacarlo o atacarnos, echemos a blandir esa espada, que es de doble filo. Amén. Nos dio poder, el poder que Él nos dio, ese versículo está hermoso. Nos dio amor. Eso es lo que nosotros debemos aplicar también, mis hermanos. Muchas veces nosotros le damos desamor a las personas. Viene una persona que por X o Y motivo han tenido una limeza, algún inconveniente. Tratan de sacar el cuerpo para no enfrentarlo. Al contrario, uno debe dar amor. Amor y perdón, mis hermanos. Porque es que si no, la base fundamental de todo esto viene a ser el amor. Eso fue lo que vino a enseñarnos Jesucristo, ¿sí o no? Acuérdense en cuando Él estaba en la cruz. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y Él murió ahí por amor por nosotros. Por ese amor que te tuvo a ti y a mí. Él murió allá por el amor que Él nos tenía a nosotros. ¿Sí ese sacrificio tan tremendo que hizo por amor? Entregar hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para limpiarnos de los pecados. Y todo eso lo hizo por amor. También nos enseña este versículo que hay que tener dominio propio. Qué difícil, lo digo verdaderamente. Qué difícil es este pedazo acá. Dominio propio. Muchas veces uno se deja llevar. Nosotros somos carne, mis hermanos, pero tenemos que aprender a tener dominio propio. Amén. Porque muchas veces uno está hablando con alguna persona, se acalora y no tiene dominio propio y se exalta. ¿Qué pasó allí? Que el testimonio, mi hermano, lo está tirando al piso. Dios, ayúdanos a tener dominio propio, para que nuestro testimonio gane almas para Cristo. Si nosotros no tenemos ese dominio propio, mis hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque cualquier cosa, cualquier inconveniente, lo saca uno de casillas. Y hay que tener dominio propio. Hay que pedirle al Señor, Señor, dame ese dominio propio, Señor. Dámelo, Señor. Segundo, aprenda a traer delante de Dios todas sus necesidades. Tenemos que traer delante de Dios nuestras necesidades, amén. Pero hay que traérselas a Él. Muchas veces nosotros nos preocupamos por esto. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos dice también en su palabra de que nos ocupemos de las cosas de Él, que Él se ocupa de la de nosotros, amén. Y muchas veces nosotros nos preocupamos de nuestros inconvenientes, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, y no se las entregamos al Señor. Dios dice que Él se va a ocupar de las cosas de nosotros, que nos ocupemos de las de Él, amén. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué nos vamos a preocupar del día de mañana, si todo día y toda mañana trae su propio afán, ¿verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Pero como nosotros no sabemos confiar en Dios, no tenemos esa fe, no tenemos la conciencia de que Dios sí verdaderamente es real,
y que está con nosotros y que nos acompaña por doquiera que nosotros vayamos. Amén. ¿Y qué pasa si yo fracaso? ¿Me quedo ahí tendido en el suelo? No, levántese, levántese, mi hermano. Si se cayó, levántese. No se quede ahí tendido. Tenemos caídas, sí. Tenemos obstáculos, sí. Pero Dios nos está enseñando que debemos sortearlos, que no nos debemos quedar ahí llorando, lloriqueando. ¡Ay! ¿Qué pasó con él? No, levantémonos, pongámosle el pecho al problema, pero no nos quedemos ahí lloriqueando ni nos quedemos ahí acostados. Levantémonos, mis hermanos. Cualquier problema, cualquier inconveniente, hay que levantar la cara, ponerle la cara al problema y salir adelante, mis hermanos. Amén. Cuarto, busque la sabiduría de Dios para reconocer los errores propios antes de culpar a otros. Esto sí que, mis hermanos, nosotros de por sí lo hacemos. No buscamos la sabiduría de Dios, pero antes cogemos a la persona y le echamos la culpa. Es que fue por fulanito, fue por sultanito, no fue por uno mismo. Porque para eso sí somos muy hábiles. Para echarle la culpa al otro de lo que le está pasando a uno. Es que fue por fulanito que me pasó esto y ni siquiera el hermanito sabe qué fue lo que le pasó. Para poder echarle la culpa de los fracasos que tiene la gente. Busquemos primero la sabiduría de Dios. Eso fue lo que le pidió a Dios el rey Salomón. No le pidió fortuna, no le pidió joyas, no le pidió oro, ¿verdad? ¿Qué quiere? Señor, dame sabiduría para dirigir el pueblo. Fue lo que le pidió. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Sabiduría. Todo lo demás viene por añadidura, mis hermanos. Si vio como este hombre, este rey, fue tan rico durante su gobierno, Dios le dio la sabiduría. Era un hombre muy sabio. Iban de otros países, de otras ciudades, a verlo y a escuchar lo que él hablaba, porque él tenía una sabiduría tremenda. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Amén. Quinto, tenga siempre presente, los hijos de Dios no estamos destinados a ser fracasados, sino a ser más que vencedores. Amén. Los hijos de Dios no tenemos que ser fracasados. Tenemos que ser más que vencedores. Más que vencedores, mis hermanos. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos buscar. Y Dios nos dice, más que vencedores, lo dice el Señor. Y nosotros debemos creerle a Dios. Amén. Debemos que creerle. Para concluir, mis hermanos, debemos ser conscientes de que enfrentamos dificultades, adversidades, mis hermanos. ¿Quién no ha enfrentado una dificultad? Levante la mano el que no haya enfrentado una dificultad o una adversidad. Yo creo que todos, ¿no? Amén. Y Dios nos ha prometido ayudarnos. Él nos ha prometido ayudarnos. Él lo prometió. Darnos la fuerza para vencer. Y se requiere ver la dificultad
como una oportunidad para crecer. Amén. Que de esa dificultad no vas a quedar en el piso, no vas a quedar allí, sino hay que aprovecharla para crecer. Es una oportunidad que nos da. Aprovecharla para crecer, para conocer más a Dios. Debemos apropiarnos de una verdad. Dios nos ha llamado a vencer. En Él podemos alcanzar la victoria. En Él podemos alcanzar la victoria, mis hermanos. Amén. Coloquémonos de pie, mis hermanos. Señor, te damos gracias, mi amado Dios, por todas estas cosas que tú nos das, Señor, por todos estos fundamentos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en nosotros, porque tú nos das esa fortaleza, porque nos das la sabiduría, porque nos das el entendimiento, Señor, porque nos das tu fuerza, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Papito Dios, yo coloco a cada uno de los de la congregación delante de tu presencia, amado Dios, para que seas tú, Señor, escudriñando su corazón, escudriñando hasta lo más profundo de su alma, Señor, para que se sinceren contigo, Señor, para que podamos salir adelante, Señor, y seamos más que vencedores, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por tu poder, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy la gloria y te doy la honra, Padre. Amén y amén.